Hola, hoy vamos a hablar de la termoterapia, que es la terapia a través de calor, también de la crioterapia o la terapia a través del frío, y de la hidroterapia, que es la terapia a través del agua, spa, salutem per aquam. Entonces, hablando de la termoterapia, estamos en el libro, en la página 287. La terapia es aplicar calor, que puede ser calor directamente o a través de dispositivos que generan un calor profundo. Se considera calor cuando se alcanzan temperaturas de entre 34 y 36 grados centígrados, considerando que la temperatura máxima que se puede aplicar al cuerpo es de 58 grados. Hay distintos mecanismos para producir calor, que es por conducción, convección, radiación, conversión. Ahí tenéis los conceptos, no los vamos a aplicar para entrar dentro del tema. Sí que es importante los efectos biológicos del calor. Efectos biológicos del calor que pueden ser locales o generales. Locales en el lugar en el que se aplica justamente o con una aplicación general en todo el cuerpo. A nivel local producen un aumento del flujo sanguíneo, del riego sanguíneo. Por consiguiente hay una mayor actividad metabólica celular de la zona. Hay una mayor elasticidad de los tejidos como músculos y tendones. Una mayor permeabilidad capilar que permite un mayor intercambio de oxígeno y nutrientes entre los capilares sanguíneos y las células y los tejidos de alrededor. Normalmente tiene un efecto antiinflamatorio, combate la inflamación, analgésico, combate el dolor y relajante, ayuda a relajar las contracturas musculares. A nivel general, produce vasodilatación, mayor sudoración, se abren los poros y se produce una sudoración, es producto de intentar combatir ese exceso de calor y siempre genera un mayor trabajo cardíaco y respiratorio. Entonces, no siempre se puede aplicar calor, existen contraindicaciones. Entre ellas tenemos la primera, que es no se puede aplicar calor en heridas abiertas. Tampoco se debe aplicar calor en personas cardiópatas. Hemos dicho que el calor hace una sobrecarga cardíaca. Tampoco se debe aplicar calor cuando hay una inflamación abdominal. Este calor puede ocultar el diagnóstico y además puede producir que se perfore la inflamación generando peritonitis. Normalmente tampoco se utiliza cuando hay una inflamación aguda o una inflamación reciente, se utiliza después, cuando ha terminado la inflamación. Pero casi siempre que hay una inflamación aguda, lo que se requiere es frío para amortiguar y enlentecer esa inflamación. Y tampoco se debe utilizar en tratamientos con anticoagulantes. Los anticoagulantes hacen que la sangre esté más fluida y que haya mayor riesgo de hemorragia. Las indicaciones de la termoterapia no siempre son claras. Hemos aprendido lo que son los efectos locales y generales y las contraindicaciones. Y las indicaciones las vamos a dejar para algunos de los vídeos que os pongo como tareas y vienen más especificado dónde es adecuado y dónde no. Sí que vamos a hablar de las medidas de aplicar la termoterapia. Entonces, estamos en la página la 288 y podemos aplicar calor de manera con métodos sólidos, como puede ser con la arena. Cuando se aplica calor con la arena caliente, estamos hablando de samoterapia. Normalmente estamos hablando de temperaturas de entre 40 y 45 grados, baños de arena, como esta imagen que tenemos aquí, y que se aplican de entre media hora y hora y media. Se llama aplicación de calor por medios sólidos, termóforos, cuando se hace con bolsas de agua caliente o con ladrillos. Aunque la bolsa sea de agua caliente, es un medio sólido porque lo que se hace es a través de la bolsa, no inmersos en el propio agua. También con envolturas secas, como pueden ser las mantas calentadas previamente en una fuente de calor y que luego se pone la manta directamente en la zona corporal. Mantas eléctricas que tienen una fuente continuada de calor, como esta de aquí, que genera un calor rápido, enseguida se empieza a generar, y constante, deja de tener calor solamente cuando desenchufamos. También las compresas calientes, las hot pack, que son hidrocoloides calentados y que normalmente se calientan en el microondas durante 1 minuto o a veces 30 segundos y mantienen el calor durante media hora más o menos. Aquí tendríamos la bolsa de agua caliente y estas serían las compresas que se calientan en una fuente radiador o cualquier otro tipo de mecanismo y después se aplican sobre el cuerpo. También podemos aplicar calor
mediante un medio líquido o semilíquido. Aquí tenemos todo el mundo de los peloides, que se utilizan mucho en masajes, en spas y demás. Los peloides suelen ser arcillas, barros, restos de minerales, de algas, que se acaban formando una especie de masa que recubre la zona donde queremos tratar aplicando el calor. El tratamiento suele ser a través del calor más ciertas propiedades que aportan las algas o arcillas con los que se está calentando la superficie. Hablamos de fangos, limos, turbas, biogleas. Como vamos a aprender vocabulario, me interesa más la palabra general de los peloides. Luego también tenemos la parafina. La parafina, este es el ejemplo de la parafina. La parafina se funde a temperatura de 52 grados, entonces se puede sumergir la zona a tratar. En este caso se ha sumergido una mano que queda recubierta por la parafina y la parafina va a mantener el calor durante media hora o más tiempo. Después se quita sin más y queda la mano liberada. También tenemos los parafangos. Los parafangos son una mezcla de parafina y peloides. Como tenemos aquí, es un emplasto donde se ha metido un peloide dentro de la parafina, se ha mezclado y se hacen emplastos que luego se pueden poner en distintas partes y superficies del cuerpo, a nivel general, como toda la espalda, sobre una mano, lo que se necesite. Alcanza temperaturas de unos 55 grados y normalmente siempre se suele aplicar el calor de entre unos 20 y 30 minutos. Tiene un efecto analgésico, relajante y con propiedades curativas que a veces se achacan a los peloides. Y tenemos también los baños calientes, una inmersión directamente en agua caliente, como es la imagen que tenemos aquí. Son baños que pueden ser parciales, cuando solamente metemos una mano, un pie, una parte concreta, o bien totales, como tendríamos aquí. Se alcanzan temperaturas entre 36 y 43 grados, temperatura que va descendiendo a medida que pasa el tiempo. A nivel gaseoso podemos tener aire seco que se aplica directamente en cabinas como esta, entre 40 y 60 grados y normalmente suele ser no más de una hora. Pueden ser en una caja o bien en una habitación general con calor grande, como puede ser aquí en la sauna finlandesa. También puede ser calor con vapor de agua, como en la sauna turca, que desde que entras el ambiente está muy cargado de humedad. También podemos aplicar calor por irradiación, como por ejemplo con los infrarrojos. Esta es una lámpara de infrarrojos, se utiliza mucho en fisioterapia, se aplica a unos 25 o 30 centímetros de la zona donde queremos que se aplique el calor y se suele utilizar, como siempre, entre 15 y 30 minutos. Conviene los ultravioletas también. Ultravioletas, por ejemplo, son la aplicación de calor como las cabinas que broncean, también generan calor. Se debe tener una distancia mínima de 1 metro y con las ultravioletas siempre tienen que estar protegidos los ojos. Y nunca utilizar más de 30 minutos. Luego tenemos la aplicación de la termoterapia profunda, esa aplicación de terapia que llega a tejidos más profundos. Cuando esta temperatura llega a tejidos más profundos, esta termoterapia se llama diatermia, que es la termoterapia profunda, que llega a tejidos profundos. Normalmente se utilizan corrientes eléctricas de alta frecuencia, como puede ser el láser, el microondas, que nos dicen que tiene un mayor poder de acción, de penetrar más profundo que la onda corta y la propia onda corta. Entonces, bueno, estos son aparatos especiales donde tienen un cabezal donde se aplica el calor en la parte corporal que interese y no se nota tanto el calor externo como lo que calientan son los tejidos profundos, que luego ese calor va a acabar yendo a la superficie también. Vamos ahora a hablar de la crioterapia. Estamos en la 289. La crioterapia es la terapia a través del frío. Se utiliza desde tiempos muy antiguos y actualmente la mayor exposición de frío que tenemos es el nitrógeno líquido, que llega a alcanzar 150 grados centígrados bajo cero. Tiene también unos efectos biológicos, que es que disminuye la temperatura corporal, son contrarios, claro, a los de la termoterapia, disminuye el metabolismo celular, hay una menor actividad celular, se produce una vasoconstricción y por consiguiente hay un menor intercambio de oxígeno y nutrientes entre los vasos sanguíneos, los capilares y las células.
y tiene un efecto analgésico y también anestésico. Analgésico contra el dolor y anestésico que elimina las sensaciones de las terminaciones nerviosas. Está contraindicado siempre que haya lesiones, heridas cutáneas, y cuando hay personas que son especialmente sensibles al frío, pues aquí tampoco se podría utilizar la crioterapia. Aquí estamos viendo una imagen del nitrógeno líquido. Podemos aplicar frío también de manera sólida, líquida y gaseosa. Aplicamos frío de manera sólida cuando se aplica hielo, una bolsa de hielo. Vuelvo a decir lo mismo, el hielo sería distinto, pero como está en una bolsa, es un medio sólido. Normalmente con el frío nunca se suele llegar a la media hora. En el frío se suele hacer lapsus de 10-20 minutos, parar, volver a ponerlo si es necesario. También con compresas frías. Las compresas se enfrían, se van poniendo en el cuerpo y claro, el cuerpo lo calienta y normalmente requieren cambios constantes cada 2 minutos. Por ejemplo, para bajar la temperatura a un paciente, se ponen compresas que se han enfriado con hielo y se van poniendo en las distintas partes del cuerpo por donde tomamos el pulso, como puede ser a nivel temporal, a nivel del cuello, a nivel de las muñecas, codos, axilas, las ingles, bajo la rodilla, en los pies. Y poner todas estas compresas te suele llevar un par de minutos, así que cuando acabas de poner la última, vuelves a quitar la primera para enfriarla y así estás teniendo un proceso pues, de 10-20 minutos. Esto se utiliza mucho en hospitales como medidas físicas para combatir la hipertermia. También tenemos bolsas hidrocoloides, pero frías, los cold packs, que son estas geles que en este caso se enfrían en el congelador y que luego se pueden poner en la zona corporal que nos interese y van liberando el calor. También tienen un efecto de acción de unos 15-20 minutos. A nivel líquido o semilíquido, pues es cuando hacemos una inmersión directa en los hielos, sin bolsas, sin protección. Aquí, por ejemplo, estamos teniendo una bolsa de hielo. La bolsa de hielo sería un medio sólido. Nadar directamente o meter directamente en una superficie de hielo sería un medio líquido o semilíquido. Y, por supuesto, los baños fríos. Los baños fríos tienen temperaturas frías entre 15 y 18 grados bajo cero y nunca duran más de 20 segundos. Para meterse, estar un tiempecito y volver a salir. Pueden ser también parciales. Se utilizan los baños parciales, por ejemplo, como los baños de asiento, para ayudar a combatir las hemorroides, tanto las hemorroides como combatir los síntomas molestos que producen las hemorroides. También tenemos medios de frío gaseosos, como por ejemplo la nieve carbónica, muy utilizada en fiestas de discoteca, pero que tienen también efectos terapéuticos. Se utiliza el spray de vapor frío, normalmente es fluorometano o cloruro de etilo. Esto se utiliza para cuando hay una contractura muscular o dolores y a veces se utilizan también, por ejemplo, a nivel dental. Se hace un spray frío local con esto y antes de poner el pinchacito con la anestesia local. Y luego tenemos el nitrógeno líquido, que como ya hemos dicho tiene temperaturas de hasta menos 150, menos 160 grados centígrados, que bueno, se utiliza sobre todo para conservar muestras biológicas y otro tipo de cosas. Aquí estamos teniendo los cold spray, los spray y el nitrógeno líquido que se utiliza sobre todo para mantener muestras. Aquí tenemos una bolsa de hielo de aplicación local, parece que probablemente por un esguince. Y nos llegamos a la hidroterapia, la terapia por agua, el spa, el saluten por agua. Entonces, el agua tiene una capacidad de terapia a través del agua, a través de la bebida propiamente dicha, agua con propiedades, o el agua mismamente, o a través de la piel. El agua bebible, ¿vale? Es el agua potable, normal, pero también puede tener propiedades mineromedicinales. Los spas se caracterizan porque sus aguas tienen una serie de sales que tienen efectos terapéuticos y hay distintas aguas para distintas patologías. Y luego también se utiliza el agua de mar y cuando hay una terapia a través del agua de mar se llama talasoterapia. Samoterapia con la arena, talasoterapia con el agua marina. El agua tiene propiedades térmicas, se puede utilizar el agua fría o el agua caliente. Mecánicas, tiene propiedades a través de las burbujas y la presión que se ejerce con el agua. Y químicas a través de la composición que pueda tener las sales minerales del propio agua. Se
Se han utilizado propiedades del agua desde tiempos inmemoriales, en los griegos y en los romanos, con los baños térmicos, etc. Fue en la Edad Moderna un tal Priesnitz, un labrador, que empieza a hablar del agua para tratar determinados males, y ahí poco a poco fueron surgiendo los spas actuales. Efectos que puede tener el agua. Pues puede tener varios efectos. El mecánico, lo habíamos dicho un poquito antes, ¿vale? El efecto mecánico, estamos en el libro en la página 290, es a través del chorro, que pueden ser chorros a presión fuera del agua o con chorros dentro del agua. Los chorros normalmente favorecen el retorno venoso. Tienen un efecto hidrostático. Dentro del agua se flota y se puede hacer ejercicio sin generar estrés articular. Y también es muy bueno para hacer movilizaciones pasivas. Siempre que hablamos del efecto hidrostático del agua, este efecto hidrostático lo que hace es limitar el estrés ante las articulaciones con la actividad física. Tiene un efecto térmico que puede ser de los dos tipos, bien porque aporta calor o bien porque aporta frío. Y como decíamos, químico, a través de las componentes de sales minerales que tenga el agua, que es distinto en función de las distintas partes de la geografía que tengamos y de los distintos spas. Las contraindicaciones son varias. En el caso de, estamos hablando de la hidroterapia, también puede haber sobrecarga cardíaca, entonces está contraindicado en pacientes cardíacos, también en pacientes hipertensos. Pero bueno, esto es un poco confuso y a veces depende un poquito del grado del paciente. Así que vamos a dejar, no vamos a ver esta parte. SPA, las siglas del SPA es salud temperagua, y siempre se suele tratar de agua no potable como tal. El agua potable es el agua que no tiene estas composiciones químicas. Los balnearios con el agua fría caliente es algo que ya hemos ido diciendo, distintos spas que existen por el mundo. Este que está en Bulgaria, me parece, este que está en Andorra. Y bueno, luego tenemos infinidad de baños que se pueden hacer con el agua. No los vamos a ver. Los más comunes son el baño turco, que es aquel que tiene vapor de agua, el baño finlandés o la sauna, donde hay calor y una vaporización también que se va metiendo. Esta parte no la vamos a ver. Pues tenéis las imágenes si tenéis interés en ello. Vamos a simplificar un poquito más este tema. Volvemos a hablar de el agua, que ya hemos dicho que tiene efecto por presión. Lo hemos visto ya en diapositivas anteriores. La presión puede ser externa del agua o debajo del agua. Los chorros que pueden darte directamente a través de la espalda con una manguera a presión, o los chorros que tienes en las piscinas de agua que tienen mucha presión, pero que está amortiguada porque están dentro del agua. Esto sería debajo del agua y esto sería por fuera, sin agua. Y más o menos esto sería el tema. He hecho aquí un par de recopilaciones de lo que sería lo más habitual que nos vamos a encontrar en nuestra actividad como auxiliares de enfermería. Entonces tendríamos, digamos que sería una especie de resumen del tema, de aplicación de frío y calor. Entonces, estamos hablando de las contraindicaciones en general. El frío, a ver cómo digo yo esto. Esta es la parte que yo creo que es la más importante, que es cómo aplicar frío y cómo aplicar calor. En el caso de aplicar compresas frías, ¿vale? En el caso que sean frías. Tenemos un recipiente con hielo que se va deshaciendo y si no se pone un poquito de agua fría. Se utilizan paños, toallas, compresas, gasas, lo que necesitemos. Y normalmente se necesita un protector de cama porque va a chorrear agua y se va a manchar la cama. Informamos al paciente de lo que le vamos a hacer, nos ponemos nuestros guantes, se pone el protector y se moja el paño que hayamos decidido, compresa, lo que sea, se escurre y se aplica. Como hemos dicho antes, se va aplicando en las zonas donde solemos tomar el pulso porque es la zona donde más se aproxima la sangre a la superficie y así vamos a aprovechar a refrescar esta sangre que está próxima a la superficie para que refresque el resto del cuerpo. Entonces, como habíamos dicho, se pone a nivel de temporales, a nivel del cuello, a nivel de la muñeca, de la flexura del codo,
las axilas, las ingles, debajo de las rodillas, los tobillos, y se van cambiando cada 2 minutos porque estas compresas se calientan por el exceso de calor del cuerpo y necesitan ser recicladas. Y así se va poniendo durante 20 o 30 minutos más o menos. Pasado el tiempo, se seca, se deja al paciente tapado lo justito solamente, se le deja el timbre y este tipo de cosas. En el caso de que sea por inmersión o remojo, si es entero, se pone al paciente entero y se va enfriando el agua poco a poco. Lo más habitual cuando es por inmersión es que sea una zona parcial. Entonces se coge un recipiente con el agua, una toalla, un paño y bueno, se sumerge la zona concreta. El tiempo que esté prescrito normalmente también no suelen ser más de 20 minutos, pasado de lo cual se seca y se deja expuesto y a veces hay que repetir a la hora o cada 2 horas para aumentar ese efecto normalmente antiinflamatorio o analgésico. En el caso de que sean bolsas de hielo, esto es importante que hay que tener la bolsa de hielo, los cubitos, y se suele utilizar una funda. No se pone la bolsa de hielo directamente, como tampoco se pone la bolsa de agua caliente directamente. Conviene poner un paño mediador entre la bolsa y la piel. Entonces, es importante también saber que la bolsa no se llena entera. Se llena solo hasta 2/3 y después se purga, que quiere decir que se comprime para quitar todo el aire antes de cerrar la bolsa. Como ya hemos dicho, se pone una funda, un tejido, cualquier tela que evite el contacto directo entre la bolsa y la piel. Y normalmente se pone cada media hora, como mucho sería se pondría 2 horas, pero es que a las 2 horas ya se va deshaciendo el hielo. Normalmente se pone 20-30 minutos, se deja descansar y se vuelve a poner a las 2-3 horas. Hay que vigilar que no haya fugas, porque la bolsa podría tener fugas y perdería agua, y que una vez que se ha utilizado se debe limpiar y guardar abierta hasta que se seque, si no genera mohos, hongos y se contamina la bolsa. En el caso de lo que queramos aplicar es calor, pues por ejemplo para poner compresas calientes, pues ahí tenemos una fuente de calor que puede ser por radiación, una manta eléctrica, un radiador, etcétera, o bien agua caliente. Vamos calentando y se van poniendo también distinta en la parte de la zona parcial que nos interese o a nivel de telas y mantas más grandes cuando lo que queremos es una aplicación corporal general. En el caso de que sea con agua, se empapa, se escurre y se aplica y se suele ser necesario poner plástico encima, tanto si es a nivel local como si es a nivel general. El plástico lo que va a hacer es mantener el efecto del calor durante más tiempo y se va a tener puesto pues unos 10-15 minutos y si es necesario se vuelve a poner otra vez y normalmente no se suele tener puesto calor, igual que frío, más de 20 o 30 minutos. Pero con las compresas, igual que con el frío lo cambiábamos cada 2 minutos, cuando es con calor, si aplicamos plástico después se va a mantener más tiempo, pero es probable que nos toque cambiarlo por lo menos 1 o 2 veces. Cuando el calor se pone por inmersión o remojo, lo que se hace es eso, lo hemos visto hace un ratito, sumergir la zona a tratar, que puede ser una extremidad, o todo el cuerpo, si fuera general. Cuando es una parte, se pone el calor en la zona y ya está. Y cuando es todo el cuerpo, si se necesita ir aumentando la temperatura, como por ejemplo con un paciente que ha sufrido una congelación, se empieza por una temperatura fresca y se va aumentando la temperatura poco a poco. Esto lo vamos a ver más específicamente cuando hablemos del tema de primeros auxilios, que es el que nos queda. Cuando lo que se aplica es calor de forma sólida, como es la bolsa de agua caliente, tenemos la bolsa de agua, que también se va a llenar 2/3 y se deja 1/3 para purgarlo. Llenamos la bolsa hasta 2/3 de altura y después se comprime para quitar el aire sobrante y se cierra. Es muy importante también que no se ponga directamente, que se ponga una tela entre la bolsa y la piel para evitar quemaduras y otro tipo de adherencias. Es importante también comprobar que no tenga grietas, en este caso es muy importante porque quemaría y abrasaría a la persona y que esté bien cerrada. Y se suele poner, pues eso, 20-30 minutos. Después el agua se suele bajar la temperatura y si hay que repetir, se repite a las horas que sean necesarias. Y pues yo creo que con esto, esta parte del tema también está visto. Espero que os sea útil
y nos vamos viendo en otras. Hasta luego.